Bien, Dios bendiga, hermanos. God bless. Ahí donde están sentados, vamos a orar. Right where you are seated, we're going to pray. Padre Santo, gracias te damos una vez más. Heavenly Father, we give you thanks once again. Bendecimos tu nombre, Señor. We bless your name. Te damos la honra y la gloria. We give you honor and glory. Señor, dedicamos no solamente este tiempo, este día y nuestras vidas para ti. And not only do we dedicate this time, but we also dedicate our lives and this moment for you. Te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu nos hable una vez más We ask you, Lord, that your Holy Spirit will speak to us. y que este sea un tiempo de bendición. This will be a time of blessing. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Thank you, in the name of Jesus, we pray. Amén. Amen. Vamos a continuar esta semana, bueno, como lo hemos hecho este mes, con el libro de Josué. And we're going to continue with the book of Joshua. Recuerden ustedes, este es un libro que el Señor ha puesto en nuestro corazón para justamente decir que tenemos que trabajar. And this is a book that tells us to continue on. Es muy importante planificar, It's important to plan. es muy importante encomendarnos al Señor. It's important to give everything to the Lord. Pero si tú oras y no pones en práctica lo que oras, hay algo difícil, hay algo raro allí. It's weird. Yo he tenido muchos amigos, especialmente parientes, que son muy soñadores. I have lots of friends and family who are very dreamer-like. ¿Ok? Todas las noches conversaban de grandezas. Every night they would talk about greatness. Construían un mundo nuevo todas las noches. Every night they would build a new world. ¿Ok? Con un cafecito podían pasar horas de horas conversando. And with a little coffee, they would spend hours and hours talking. Planificaban muchas cosas. And they would plan many things. Pero en la noche llegaba y al día siguiente ni se acordaban lo que habían dicho. But the next day they would come back and they didn't even remember what they said. Y otras veces hay personas que de repente sí dicen, lo voy a hacer y damos el primer paso. And there were many who say, yes, we'll do it. And they would do the first step. Y cuando ya estamos en el momento oportuno, es como que las cosas nos confunden. But when the time was right, it's like things were confused. Y por eso es que en este libro encontramos dos palabras importantes al comienzo. And that's why in this book we see two important words there at the beginning. Dice, tienes que tener fuerza. It says you have to have strength. ¿Ok? Dice, esfuérzate, tienes que tener fuerzas. It says have the strength Y también tienes que tener valor. and courage. ¿Ok? Esfuerzo y valor están de la mano. To have strength and courage go together. Y esto es lamentablemente lo que algunos no lo entendemos. And that may be what sometimes we don't understand. Pensamos que fuerza y valor es violencia. We sometimes think that strength and courage is violence. Y cuando pensamos en violencia decimos, no, yo no soy una persona violenta. And when we think about violence, we don't think ourselves as violent. Pero en otro pasaje de las Escrituras dice, solo los violentos tomarán el reino de los cielos. But it's different passage to say that only the violence will take the kingdom of God. Ok, entonces como que sí, un ratito, los creyentes no somos violentos. But then you think, well, we believers are not violent. Pero en realidad tenemos que entender que esfuerzo y valor no es para hacer las cosas mal. And we need to understand that strength and courage is not to do bad things. Hemos leído en el capítulo 1 de Jueces que el Señor lo que les está diciendo es tienes que tener fuerza y valor. But we read in chapter 1 of Judges that you have to have the strength and courage, Pero eso es para que obedezcas la ley. but that's so that you can obey the law. Y eso es para que la tengas siempre en tu corazón. And that's so you can have them in your heart. ¿Esto qué quiere decir? And that's what it means. Muchas veces lo que escuchamos de las Escrituras nos olvidamos. Is that sometimes when we see the scriptures that we forget. Y perdemos de vista en realidad el propósito que tiene el Señor para nuestra vida. And that's when we lose the purpose of the Lord in our life. Miren, cada vez que hacemos planes para 20 o 30 años, And sometimes we do plans for 20, 30 years. a veces nos olvidamos que los años están compuestos de meses And that months have, years are made out of months. y los meses están compuestos de semanas And months are made out of weeks. y las semanas de días And the weeks out of days. y los días de horas And days are made out of hours. y las horas de minutos. And those hours to minutes. Y si no valoramos cada minuto, And if we don't value every si no minute, ponemos esfuerzo minuto a minuto, we
some effort behind every minute, difícilmente vamos a poder lograr los objetivos de meses o años que tenemos en la mente. we will hardly be able to achieve our goals for the month or the days that are ahead. Cuando yo comencé a construir mi casa, When I started to build my house, compramos un terreno we bought the lot. y cuando lo compré yo no me di cuenta, pero el terreno tenía mucha basura. But as I noticed this, the lot was full of trash. Y cuando ya comencé, pensé, bueno, voy a esperar a tener dinero para comenzar a construir. And I said, well, I'm going to wait for me to have money to build. Recuerdo que tenía algunos ahorros y dije, bueno, con esto voy a levantar por lo menos un piso. And I thought maybe with this savings I'll be able to lift up one floor. Hablé con el arquitecto Then I talked to the architect. y me dio un presupuesto y me dijo, más o menos, lo que tienes te alcanza para un piso. And he said, well, around what you hold is one floor. Pero antes de comenzar a construir, necesitas primero limpiar ese terreno porque está sucio. But before you can build, you're going to have to clean up the lot because it's dirty. Entonces no vas a levantar nada hasta que limpies todo y lo tengas totalmente plano y listo para construir. You're not going to be able to lift anything up until everything is ground level. Todo el dinero que tenía me lo gasté solamente limpiando el terreno. And all the money I had, I spent it on just cleaning the lot. No había puesto ni un ladrillo, I didn't even put a single brick, no había puesto ni un fierro, nor a bar. nada absolutamente, solo para limpiarlo y había gastado muchísimo dinero. Nothing whatsoever, and I have spent so much. Me sentí tan mal esa tarde cuando terminé todo That afternoon when I finished everything, que lo único que encontré fue un tremendo agujero en mi terreno. that the only thing I found on my lot was an empty Había hole. gastado mucho dinero, I had spent so much money, pero no me daba cuenta que realmente era mucho más de lo que yo pensaba. and I didn't realize that it was a lot more than what I thought. Yo quería levantar un gran edificio, I wanted to build a huge building, pero lo único que veía era un agujero. but the only thing I would see was a hole. Estaba tan triste, I was so sad. no sabía qué hacer. I didn't know what to do. Y cuando consulté otra vez, pero fue a otro arquitecto, And when I I searched for another opinion from an architect. me dijo, no te preocupes, que esto no está perdido. The architect said, don't worry, you haven't lost. Claro, él no había gastado lo que yo había gastado. Of course, you hadn't spent what I did. Pero bueno, ya le dije, está bien, tomé estas palabras como algo positivo. I took these words as something positive. Cuando comencé a hacer las bases, When I started to do the base, me gasté lo equivalente a otro piso. I spent what it would be another floor. Y ahora sí terminé ya sin nada absolutamente. And I had really nothing at the end. Y solamente tenía una cosa plana. I only had a flat land, Pero era muy profunda las bases. but very, very deep bases. Yo dije, tanto he gastado y solamente puedo ver puro cemento en el piso, nada más. I spent so much and I can only see the floor ground Todavía level. no tenía nada levantado. I've not even built a single Pero esta vez el thing. arquitecto me dijo, ahora sí tienes algo muy importante. But the architect reminded me you have something very Dije, important. pero ¿cómo vas a decir eso si solamente todo está plano? How can you say that when everything is just ground level? Tienes una base sólida. You have a solid Lo que foundation. levantes allí está totalmente protegido. What you live from there will be fully Mi protected. casa es la mejor de todas las casas del vecindario. Your house is the best out of all the neighborhood houses. Bueno, y realmente fue muy sencillo levantar el resto. And it truly was very simple to Me live tomó from mucho this. tiempo, It took a long time, mucho esfuerzo. lots of effort. Pero cuando terminamos todo me di cuenta qué importante es comenzar. But when everything was done, I realized how important it is to Y cada día, cada semana había que poner un esfuerzo muy, muy grande. And every day, every week, it was to do an important effort. Y más de una vez pensé, no vale la pena hacer tanto esfuerzo. And more than once did I think it was not worth putting so much Pero effort. lo único que hacía era, cuando sentía tanta tristeza de eso, But whenever I felt sad about it, iba a los planos y miraba y decía, no, esto va a ser algo bonito. and I would say, remind myself how beautiful it will be. Y yo pienso que nuestra vida es así. And I feel like life can be like that. Y el Señor le está diciendo a Josué, tienes que esforzarte, And the Lord is telling Joshua to put effort, tienes que ser valiente. to have courage. Pero eso es justamente para que tengas las escrituras en tu corazón But I used to have the scriptures in his y heart para que aprendas a obedecer. to learn how to obey.
Y ahí es donde está la clave justamente de lo que nosotros tenemos que hacer. And that is the key of what we ought to do. Vamos a leer el día de hoy en Josué capítulo 5, versículos 13 al 15. We're going to be reading Joshua chapter 5, verses 13 and 15. Ok, la versión en inglés está allí, tienes que darle un paso. Ok, perfecto. Voy a leer en español y en inglés lo tienen en el screen. Josué, que acampaba cerca de Jericó, levantó la vista y vio a un hombre de pie frente a él, espada en mano. Josué se acercó y preguntó: ¿es usted de los nuestros o del enemigo? Ajá. Versículo 14. De ninguno, respondió. Me presento ante ti como comandante del ejército del Señor. Voy a repetir el versículo 14. De ninguno, respondió. Me presento ante ti como comandante del ejército del Señor. Entonces Josué se postró rostro en tierra y preguntó: ¿qué órdenes trae usted, mi Señor, para este siervo suyo? Versículo 15. El comandante del ejército del Señor contestó: quítate las sandalias, porque estás pisando tierra santa. Y Josué obedeció. Este pasaje lo he leído muchas veces. I read this passage many times, Inclusive recuerdo que hay un coro de todo esto. and I recall there was a hymn about it. Recuerdo que decía muchas veces: quítate las sandalias porque el lugar que pisas es santo. I read many times about take off your sandals for the place you are standing is holy. Pero vamos a ver exactamente de qué estamos hablando, de qué escena estamos hablando. But we're going to see what scene we're talking about. Veamos el contexto. Let's read the context. Okay, han pasado ya 40 años desde que el pueblo de Israel ha estado vagando en el desierto. 40 years have passed since the wandering of the people of Israel. Recuerden ustedes, ahora están listos para tomar su herencia. They're ready to take on their inheritance. O sea, ya los pesimistas, los flojitos, los que tenían miedo, ya el miedo se los comió ya. The ones who were pessimists, old, who were afraid, those were already passing away. Esos que decían: no vamos a poder, ya no están. Those who kept saying, we cannot do it, those are not there. Esos que decían: estoy cansado, no puedo hacerlo, ya no están. Those who are tired say, I'm tired, I can't do it, those are gone. Ahora ha quedado el grupo de los que dicen: sí podemos. Now the group that stay behind are those who are saying, yes, we can. Okay, recordemos que Moisés ya no es el líder ahora está Josué. And we had to be reminded that Joshua is no longer the leader. Moses is no longer the leader, it's Joshua now. Y ahora Josué es el que tiene que llevar la palabra de Dios, tiene que ser el mensajero para el pueblo. And we see that Joshua now has to be the messenger, Pero hay un problema. but there's a problem. Josué todavía no está, o sea, si bien es cierto es joven y fuerte y seguro, bueno, ahora ya es adulto, pero todavía no se siente confiado. And we see that Joshua is not, although young, but he's still not feeling 100% comfortable. Es como que todavía él está luchando con de repente algunos problemas que todos tenemos. And it's like they're dealing with issues that we all have. Después de haber trabajado con Moisés, un tremendo líder, And after working with Moses, a great leader, por 40 años Josué estuvo bajo la sombra del gran Moisés. for 20 years Moses was under the shadow of the great Moses. Por 40 años Josué no se preocupaba de nada, porque Moisés era el que hablaba con Dios. Joshua was not worried about anything because it was Moses who would talk to the Lord. Moisés estaba frente al Señor, él bajaba del monte y su rostro resplandecía. And whenever Moses would come down, his face would glow from being in the presence of the Lord. Cuando Moisés levantaba las manos, el mar se retiraba. When Moses would lift up his hands, the ocean would part. Moisés oraba y salía agua de las rocas o de los pozos. And when Moses would speak, the water would come from rocks.
Cuando Moisés decía, Señor, tenemos hambre, caía pan del cielo y caían aves del cielo. And whenever Moses prayed for the people because they were hungry, bread would come from the sky, and so would water. Y Moisés prácticamente cada semana venía y decía, acabo de hablar con Dios y el Señor me dice que tenemos que hacer esto. And Moses would say, you know, I have talked to the Lord, and he told us to do this every week. Ahora Josué dice, ¿y yo cómo voy a hacer? And Joshua would say, well, what is it that I ought to do? Yo todo el tiempo he escuchado solamente a Moisés hablar con Dios, pero yo no sé cómo hacerlo. I only seen Moses talk to God, but not myself. Pero si bien es cierto, Josué no tenía de repente todas las habilidades o todos los dones que tenía Moisés. And as though Moses had all of, Joshua have all the abilities as Moses did, he didn't have all the skills. Pero lo que tenía Josué justamente era algo muy importante que vamos a ver el día de hoy. But what Joshua did hold was something that was very important that we'll review today. También ahora es tiempo que el Señor les está diciendo, tienen que honrar no solamente el nombre de Dios, sino también el trabajo, lo que el Señor ha hecho, la obra de Dios. And it's telling them that to honor God, not only the name of God, but the work of God. Por eso son importantes los testimonios, porque es el momento cuando nosotros compartimos y damos la honra y gloria a Dios. And that's important reason why we share the testimony, because we give glory to God. Y yo doy gracias a Dios que en esta iglesia no descuidamos eso. Siempre estamos orando, no solamente para pedir, sino también para reconocer la mano de Dios. And as a church, I really recognize how much effort we put behind seeing God's works. Y gracias a Dios cada semana tenemos buenas noticias. And thanks to God, we have good news every week. Hoy ya tenemos otra buena noticia, pero se lo damos después. Another good news that we'll share later on. Pero siempre el Señor tiene algo nuevo y justamente el Señor dice, tienes que aprender a honrar el nombre de Dios. But every single time the Lord has something new, and that's what the Lord is telling us to lift up the name of the Lord. Y también el trabajo que hace el Señor en tu vida. And also the work that He has in our lives. Y el día de hoy vamos a ver algo interesante. And today we're going to review something interesting. Que fuerza y valor That strength and courage no necesariamente nos lleva a violencia. will only just take us to violence, Más bien nos lleva a algo mejor, mucho mejor. but something beyond that. Nos lleva justamente a mansedumbre. It will take us to meekness. Y esto vamos a ver el día de hoy. And today we're going to review that. Vamos a ver que hay algo interesante, que es que la mansedumbre nos lleva justamente a entender la voz de Dios. And is the meekness takes us to understand God's voice. Y vamos a también a revisar un poco el concepto de lo que es actitud. And we're going to be reviewing a little bit on the concept of what it is, the attitude. Actitud, tenemos que entenderlo claro, es nuestra posición física cuando estamos frente a un propósito específico. And our attitude is a specific position we have to have when we are in a situation. ¿Ok? Cuando enfrentamos una situación, ¿qué posición tomamos? When we're in a situation, what is our position? Esto no sé si me dejo entender, pero por ejemplo, si ustedes encuentran a un niño, ¿cuál es la posición? Un niño pequeñito que está en la calle, ¿cuál es la posición que toma? If you find a child on the streets by themselves, like very little, what is your position you take? ¿Se van a poner así como que van a pelear? Do you put your face frowning as if you were to fight with them? ¿Se van a poner así como que le están diciendo, ¿tú qué haces aquí? Are you going to stand tall, chest up, telling them, what are you doing here? O de repente van a poner sus manos abiertas y van a decir, ¿qué es lo que necesitas? Or are you going to lift up your hands and say, what is it that you need? Entonces, actitud justamente es la posición que nosotros tomamos frente a las circunstancias que enfrentamos. And that is the type of position we take whenever we're dealing with the stance. Y vamos a ver un poco de todo eso el día de hoy. And we're going to review that today. ¿Qué actitud es la que el Señor espera de nosotros? What is the attitude that the Lord expects from us? Vamos a ver primeramente el versículo 13. We're going to review verse 13. Miren, el Señor está diciendo así. Ustedes lo pueden ver en inglés. Está ya, bueno, no, está antes, pero está bien. Voy a leer el versículo 13. Dice,
Josué, que acampaba cerca de Jericó, levantó la vista y vio un hombre de pie frente a él, espada en mano. O sea, Josué está viendo a un hombre al frente de él. In verse 13, we see how Joshua describes seeing a man in front of him. ¿Y qué es lo que hacemos? Bueno, en este caso, ¿qué es lo que tenía que hacer Josué? And in this case, what is it that Joshua should have done? Entonces, la primera actitud que toma Josué es identificar a la persona. The first attitude that Joshua takes is to identify the person. Josué no era una persona cualquiera. Joshua was not just a random person. Era una persona ya madura, estaba ya en años avanzados. Joshua was elderly in his age. Y con Moisés él aprendió algo. But with Moses, he had learned. Esto no es ningún secreto, por favor. No vayan a pensar que estoy inventando cosas. This is not a secret. Don't think that I'm making up things. Moisés mató a un hombre con sus manos. Moses had killed someone with his own hands. Ya se puede imaginar cómo eran las manos de Moisés. Can you imagine how Moses' hands were? ¿Ok? Lo mató con sus manos. With his own hands. Y He no era killed. cualquier hombre. He wasn't just nobody. Mató a un soldado con sus manos. It was a soldier that he had killed with his Ahora own ya hands. se imaginan cómo era Moisés. Now you can picture Moses. Ya se imaginan cómo era el carácter de Moisés. You can imagine Moses' character. Yo me imagino que si yo hubiera estado junto a Moisés como Josué, If I could imagine have I been next to Moses and I'm being Joshua, yo le hubiera dicho, bueno, Josué hubiera dicho, yo hubiera dicho, Moisés, enséñame algunos truquitos que sabes, ¿no? I could say, as Joshua said, Moses, can you show me some tricks you may have? Mira, cuando lleguemos allá a la tierra vamos a tener que enfrentar enemigos, así enséñame cómo se manejan espadas o los golpes o cualquier otra forma You see de, that? de poder enfrentar. We're about to face our enemies and, show me some swordsmanship so that I can know how to handle that. Entonces Josué no era una persona improvisada. Joshua was not an improvised person. 40 años en la mejor escuela, él sabía cómo debería enfrentar una situación. 40 years in the best school, he would have known how to confront a situation. Josué no tenía pánico. He didn't have panic. Eso es muy importante. It's very important. Porque si él hubiera tenido pánico, hubiera hecho una de dos. O hubiera corrido o lo hubiera atacado a esta otra persona. He would have run away or he would have attacked the person. Hay muchas personas que ni bien ven el peligro, piensan de que es algo agresivo y si tienen un arma inmediatamente la usan porque tienen pánico. And some people, when they are seeing a situation, they escalate it to the point of grabbing a weapon and trying to attack the person because they think of something. O de repente salen corriendo. Or they would probably run away. O cuando el pánico es muy fuerte se quedan paralizados. Or when the panic is too high, they would be paralyzed. Josué no hace ninguna de esas cosas. But Joshua doesn't do any of those things. Toma la actitud correcta. He takes the right attitude. Trata de identificar a esa persona. He tries to identify that person. Y la primera pregunta que le hace es, ¿eres de los nuestros? O sea, ¿eres aliado mío? ¿Estás conmigo? ¿Has venido para ayudarme o no? And one of the first things that Joshua does when he sees a person that he doesn't know is ask them if they're with him or against him. ¿Ok? ¿Eres mi enemigo o eres mi amigo? Are you my friend or my enemy? ¿Ok? Identifícate. Identify yourself. Y miren ustedes, es importante esto. Y es lo que justamente el primer punto que tenemos que ver es que tenemos que estar preparados justamente para navegar a través de potenciales conflictos. And it's also expected to be prepared to know how to deal with conflicts. ¿Cuál es la primera pregunta o la primera actitud que asumes cuando encuentras una situación inesperada? What is the first attitude you have to take when you are facing a situation? ¿Nos dejamos llevar por el pánico Do we take on panic o evaluamos la situación? or do we evaluate the situation? Situaciones conflictivas, o vamos a decir así, situaciones inesperadas pasan todos los días. And unexpected situations happen every day. Tenemos que justamente tener esa importante lección. Josué está enfrentando una situación inesperada Joshua has an unexpected situation y él está tomando una actitud. and he's taking an attitude. Está justamente buscando identificar qué es lo que tiene al frente, un enemigo o un aliado. He's trying to find what's in front of him, a friend or a foe.
Entonces, primer punto que tenemos que ver, primera recomendación que encontramos aquí es que tenemos que estar preparados para situaciones inesperadas. And the first point we ought to have here, and the recommendation is to be prepared for unexpected situations. Y esto yo se lo digo porque yo también necesito trabajar en eso. And this is what I share because I too need to work on this. Pero pasemos al versículo 14. But let's go to verse 14. Miren ustedes, hay algo interesante. El que le responde tiene una voz bastante diferente a los demás. And the one who responds has a different tone to the rest. Miren, él está diciendo, yo no soy uno de tus soldados. Dice, de ninguno respondió. And he said, you see, I'm not a single one of your sons. O sea, Josué le está preguntando, ¿eres un soldado mío o eres un soldado del enemigo? So that is, Joshua was asking, are you a soldier of mine or of the enemy? Y él le dice, de ninguno. Neither, he says. Ok, esto es interesante, This is interesting. porque le está diciendo, yo no soy tu soldadito por si acaso. I am not one of your pawns. Yo no estoy bajo tus órdenes, I'm not under your orders. pero tampoco yo no soy el enemigo. But I'm not your enemy either. Pero más importante que eso, But more important, miren cómo se presenta. look at how he presents himself. De ninguno respondió, Neither. me presento ante ti como comandante del ejército del Señor. He says, I present myself as a commander of the army of the Lord. Lo que le está diciendo es algo interesante. This is interesting. Se está identificando con una forma directa, de una forma directa. And he's identifying himself in a direct way. Pero hay otra cosa más importante que eso. But there's one more important thing. Es que Josué reconoce la voz del que le está hablando. Is that Joshua recognizes the voice of God. Sabe quién le está hablando. He knows who's talking. Reconoce el acento del que le está hablando. He recognizes the accent of the one who's Reconoce la talking. autoridad del que le está hablando. He knows from the authority that's talking. Yo me imagino que todo el tiempo que estuvo junto a Moisés, no sé si Josué lo habría escuchado, pero por lo menos Moisés debe haberle dicho cómo es la voz de Dios. And I don't know how long was Joshua next to Moses, or have heard, but I'm sure that Moses might have talked about the Y voice esto of es algo God. que tenemos que aprender, es a reconocer la voz de Dios. And that's what we have to do, recognize God's word. Tenemos que aprender a discernir cuando Dios nos está hablando. Learning to discern when is it that God is Y talking to us. cuando no es de Dios algo que estoy escuchando. And when it's not from God, that's something that we've heard. Muchas veces he tenido que visitar lugares Many times I have to go to places donde he encontrado personas que son, bueno, se hacen llamar mensajeros de Dios. and they're having people calling themselves messengers of God. Y algunas veces hasta he tenido que compartir el lugar, el escenario. And many times I have to share the place, the scenario. Y es un desafío bastante grande porque hay personas que se presentan con unos títulos increíbles. And I have seen people who present themselves with the most incredible titles. No, y uno dice, wow, yo acá no soy absolutamente nada junto a esta persona. And one might think, well, I'm not even close to that person at all. Y justamente uno tiene que aprender a reconocer la voz de Dios. And that's why we need to learn God's voice. Y más de una vez, lamentablemente, esa persona de repente lo ha sacado los títulos de algún lado, menos del mismo Señor. Many times we find these people pulling documents and titles from anywhere but God Himself. Y uno rápidamente aprende a reconocer y dice, esos títulos suenan bonitos, pero cuando habla esta persona, esa voz no viene de Dios. And you may think, oh, those titles look good, but when you're talking about the person about God, it doesn't sound great. En una oportunidad estaba a cargo de una iglesia One time I was in charge of a church, y viene una persona a la iglesia media hora antes que comience el servicio and a person approaches 30 minutes before the service begins. y estaba la banda de la iglesia estaba ensayando, yo estaba ahí en las bancas mirando que todo estuviese en orden. And the praise team was practicing while I was sitting on the benches, making sure things were well. Faltaba más o menos media hora para que empiece el servicio. Half an hour from beginning the service. Y un hermano llega y me dice, pastor, le estoy trayendo una persona que dice que es mensajero de Dios. And a brother from church comes to me and tells me, Pastor, there's a Ok, person who says that they're a messenger of God. ok, le digo, qué bueno, entonces ha venido para el servicio. And I said, well, great. Are they here for the service? No, dice, él quiere hablar a la iglesia.
No, he says he's talking here to talk to the church. Ah, lo siento, le digo, ¿dónde está esa persona? And he's saying, well, where's this person? Aquí está, me dice, me lo señala y sí, es una persona que vino y me dice, vengo en nombre de Dios. And it really was a person who was coming through and saying, that's true, I'm here in the name of the Lord. Ah, le digo, qué interesante, le digo, y ha venido al servicio. And I told him, well, interesting, are you here for the service? No, me dice, he venido a dar un mensaje de Dios. And I say, no, I came here to share a message of the Lord. Ah, qué bueno, le digo, entonces démelo el mensaje. And I say, well, I'll just tell you the message. ¿Cuál es el mensaje que quiere dar? What is the message that you want to share? No, me dice, no es para usted, es para la iglesia. He's saying, no, it's not for you, it's for the church. Porque Dios me ha dado un mensaje para esta iglesia. Because the Lord has given me a message for this church. Yo dije, no puede ser, le dije. I said, no, it cannot be. Usted tiene que darle el mensaje a mí y después veremos si lo damos a la iglesia. And I said, that can't be. You need to give me the message first, and then I'll see whether or not I'll go to church. No, me dice, yo solo voy a dar a la iglesia solamente. And he said, no, I'll only share it to the church. Y le dije, ese mensaje no es de Dios. And I said, no, that message is not from the Lord. Se me quedó mirando firmemente. And he looked at me firmly. ¿Por qué me está diciendo eso? And said, why are you saying that? Porque el Señor ya me dio un mensaje. And I said, well, the Lord had already given Y me no a me ha message. dicho en ningún momento que va a venir otra persona. And he never told me that another person will come. Y el Señor ya me dijo lo que tenía que recibir esta iglesia. And the Lord already told me what this church Y is. si usted tiene un Listen. mensaje, yo lo voy a confirmar. And if you have a message, I will confirm. Porque yo no voy a dejar que hable cualquiera en esta iglesia. And I'm not going to let just anybody speak in this church. Oh, no, me dice, yo no puedo darle a usted nada. I say, well, no, I cannot say anything to you. Y se fue. And he left. Oh, lo siento, le dije, hubiera escuchado el mensaje, iba a estar bonito. And I said, well, I would have heard the message at least. Es un tipo muy malcriado. He was a very misbehaved Se man. fue y después ya me enteré que era una persona que es muy astuto y va a pedir plata a las iglesias. And there was a person who would go to churches asking for money. Hermanos, tenemos que aprender a reconocer la voz de Dios. You need to learn how to discern when God is speaking to Tenemos que you. aprender a saber quién nos está You hablando. need to learn to know who is talking to you. Esta persona le está diciendo a Josué, soy el comandante del ejército de Dios. And this person saying, I am the commander of the Lord's Pero army. uno tiene que aprender a reconocer la voz del comandante. But you need to learn to discern the No es voice of the cualquier commandment. voz. It's not just any voice. Cuando el Señor Jesús, Él hablaba, dice las Escrituras, hablaba con autoridad. When Jesus spoke, he spoke with authority. Cuando Él explicaba, Él lo hacía desde las raíces, lo hacía con el razonamiento. When he would explain, it would be from the roots. Y daba la explicación proveniente del mismo Señor. And he would give explanation from the Lord himself. Tenemos que aprender a discernir la voz de Dios. And he needed to learn to discern God's word. Versículo 15. Verse 15. Esto es fantástico. This is great. Miren, el comandante del ejército del Señor contestó, quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Y Josué obedeció. The commander of the Lord's army replied, take off your sandals, for the place you are, where you are standing is holy. And Joshua did so. Y ahí es cuando quería decirles a esta parte final, And this is when I want to share the last thing. que cuando el Señor nos pide valor y nos pide fuerza, When the Lord is asking for courage and for strength, justamente es para que tengamos la obediencia en nuestra vida. it's for us to ask for obedience in our life. Y la obediencia justamente nos lleva a algo más importante que todo esto, que es mansedumbre. And what obedience and courage will take us is to meekness. Josué era el que iba a liderar al ejército de Dios, Joshua was the one who was going to lead God's army. perdón, al ejército del pueblo de Dios. For God's people's town, people's army. Entonces Josué tenía mucha responsabilidad. So Joshua had a lot of responsibility. Él era vamos a decir así, el líder, pero era el capitán de todo este grupo tan diverso que estaba en Israel. And he was the leader of a very diverse group. Pero él nunca perdió la mansedumbre. But he never lost his meekness Aprendió a arrodillarse frente al Señor. and learned to bow in front of the Lord. Y la fuerza y el valor nos lleva justamente a la obediencia. Y la obediencia nos lleva a la mansedumbre. And that's when we speak of having strength and courage to take us to meekness. Y esa es la clave justamente que vemos aquí en la palabra para que nosotros podamos estar bien frente al Señor. And that's the key that we need to have in front of the Lord so that we can be in good terms.
Yo doy gracias a Dios que en estos días pareciera como que el Señor está mostrándonos cosas diferentes. And I'm grateful to the Lord because He has shown us different things. Cuando comenzamos el año, de repente habían ciertas expectativas. When the year started, maybe there were some expectations. Conforme han pasado los meses, hemos visto cómo la mano de Dios nunca nos ha abandonado. As the months pass by, we notice that God's hand has never left us. Y por la gracia de Dios ya estamos terminando justamente el mes 10 del año. And by the grace of God, we are completing the 10th month of the year. Y miren ustedes, el Señor nunca nos ha abandonado. And you see, the Lord has never left us. Y estamos viendo mucho más de lo que de repente esperábamos. And we're seeing a lot more of what we have maybe Pero expected. todo esto viene de algo. But all of this comes El Señor nos ha pedido desde un principio que tenemos que tener fuerza y valor. that the Lord has told us from the very beginning to have strength and Tenemos que ser courage, obedientes a la palabra. to be obedient to the word. Nunca dejar de hacer lo que el Señor espera de nosotros. Never to stop doing what the Lord has expected from us. Y justamente el primer fruto que vamos a ver en eso en nuestra vida es mansedumbre. And that first fruit we'll see in our life will be meekness. Vamos a poner de pie, vamos a orar. Let's stand to pray. Le voy a pedir que oremos especialmente por tres cosas. I'm going to be asking you to pray for three important things. Que aprendamos a dar gracias a Dios por las cosas que están pasando en nuestra vida. To learn to give thanks to God for the things that we are Así como happening in dice our lives. Job, no solamente por las cosas buenas, también por los conflictos que estamos enfrentando. And like God tells us to, Job says, not only for the good things, but for those conflicts that we're struggling with. Hay que también pedir al Señor por aquellos conflictos que de repente todavía están sin resolver. Maybe those conflicts without resolving. Y también vamos a orar por una tercera cosa, que es por nuestros planes, los sueños que el Señor ha puesto en nuestro And corazón. also for the dreams the Lord has placed in our hearts. Que esto siempre siga allí, que no desmayemos, que el Señor nos dé siempre la fortaleza para poder seguir adelante. That this will continue on, that we don't dismay, that we have the strength to go on. Vamos a orar. Let's pray. Padre Santo, una vez más a tus pies. Heavenly Father, once again, on your feet. Gracias, Padre Santo, por esta gran oportunidad que tenemos de estar, Señor, a tus pies. Thank you, Lord, for the opportunity to be here on your feet Y pisar, Señor, este lugar santo que tú has puesto para nosotros. and to step on this holy place. for us. Señor, sabemos que este lugar está santificado con tu presencia, Padre. We know, Lord, that this place is sanctified by Te your damos la presence. honra y la gloria, Señor. En este momento, Dios mío, tú eres el Rey de nuestra vida. We give you honor and glory. In this moment, Lord, you are the King of our life. Y en este lugar, Señor, estás tú. And in this place, here you are. Señor, primeramente te damos gracias, Padre, por todas las provisiones que han llegado a nosotros. And we give you thanks, Lord, for all the provision that has come. Gracias también, Señor, por aquellas pruebas, Señor, que nos han permitido acercarnos más a ti. Thank you, Lord, for all those tests and tribulations that have led us to you. Gracias, Señor, porque a través de ellas, Padre Santo, que estamos aprendiendo, Señor, a conocer tu mano y tu poder. It is through that we're learning to see your hands and your provision. También, Señor, estamos aquí en este momento, Padre, que nos des fortaleza por las situaciones que estamos enfrentando en este momento. And Lord, please give us strength for the situations that we are handling. Señor, que nos des fuerza, que nos des valor, Señor, para poder seguir adelante en todo lo que estamos trabajando en este momento. That you give us strength and courage to continue on all the work that we're doing. Y también te pedimos, Señor, por aquellos sueños, aquellos proyectos, Señor, que están en nuestro corazón. And for all those dreams and projects that are in our hearts. Los encomendamos, Señor, a tus pies. We put them forth in your Sabemos, Señor, que hands. si tú lo has puesto en nosotros es porque tú quieres algo, Señor, también para nuestra vida. We know, Lord, that if you have placed it in your feet, it's because you want something in our Te lives. pedimos, Señor, que estos sueños no queden en vacío, We pray, Lord, that these dreams will not be empty, sino que podamos trabajar en ellos también. but we can work on it too. Gracias, Señor. Thank you, Lord. También te pedimos por los hermanos, Padre Santo, que están pasando por diferentes pruebas en este momento. And for all those brothers and sisters that are going through different trials, Que tu mano sanadora, Señor, esté con ellos. the healing hands will be with them. Señor, que tu mano de provisión también esté, Señor, sustentándolos en las necesidades que estén pasando. And that your healing hand can be also with them as they're going through their circumstance. Y también, Señor, que tú restaures, Padre Santo, su espíritu, su alma, Señor, para que ellos también puedan acercarse a ti. That you can restore them, Lord, so that their souls can be closer to you, Father. Gracias, Padre Santo.